Hubo un tiempo en el que la muerte no necesitaba guerras ni asesinos. Bastaba una herida, un corte, una muela en mal estado. Vivir era una batalla constante contra lo invisible. Las bacterias no tenían nombre, los médicos no entendían su enemigo y la higiene era un lujo que pocos conocían. En aquellas épocas, una simple herida podía significar el principio del fin. Muchos morían lentamente, entre fiebres y delirios, sin saber por qué. Creían estar malditos o castigados por Dios. Las infecciones eran un enemigo silencioso. Sin antibióticos, la gangrena era el final inevitable de una herida mal curada. Los cirujanos, más parecidos a carniceros que a médicos, amputaban extremidades con sierras oxidadas, usando alcohol o fuego para detener la hemorragia. Los gritos de los pacientes se escuchaban desde las calles, y si sobrevivían a la amputación, casi siempre morían después por la infección. En los campos de batalla, los heridos que lograban volver a casa, a menudo, llevaban dentro la semilla de la muerte. Los gusanos devoraban la carne muerta, los vendajes se cambiaban con las mismas manos sucias, y el olor de las heridas abiertas era insoportable. Algunos historiadores dicen que en las aldeas se podía oler a un moribundo antes de verlo. La caries en el pasado era una condena. Los dientes se pudrían, las encías se inflamaban y las infecciones avanzaban sin control hasta llegar al cerebro o al corazón. En 1620 se registraron múltiples muertes por infecciones dentales, incluso entre la nobleza. Un pequeño absceso podía provocar fiebre, hinchazón del cuello y delirios antes de la muerte. Uno de los casos más conocidos es el del rey Enrique VIII, que padeció constantes infecciones bucales y forúnculos que lo hacían sufrir terriblemente. Se decía que su aliento era tan fétido que los sirvientes no podían acercarse. Otro ejemplo fue el compositor Ludwig van Beethoven, cuya salud se deterioró por una infección bucal que contribuyó a sus problemas de oído y finalmente a su muerte. Y hubo cientos de campesinos anónimos que murieron simplemente por un diente podrido. Durante la Edad Media, muchos creían que las enfermedades eran castigos divinos. No existía el concepto de higiene. La gente rara vez se bañaba, las heridas se cubrían con trapos sucios y los médicos aplicaban remedios tan peligrosos como la propia enfermedad. Las sangrías, por ejemplo, eran comunes. Extraer sangre del paciente para liberar los malos humores. Muchos morían desangrados por completo. Los partos eran otro infierno cotidiano. Las mujeres morían con frecuencia por fiebres puerperales, infecciones derivadas de la falta de higiene. Los médicos y parteras atendían varios partos sin lavarse las manos, pasando de una mujer a otra con las mismas herramientas ensangrentadas. Cuando el doctor Ignaz Semmelweis descubrió que bastaba lavarse las manos con agua clorada para evitar esas muertes, fue ridiculizado y encerrado en un manicomio. Murió golpeado por los guardias, víctima del mismo tipo de infección que quiso erradicar. La ignorancia médica era absoluta. En el siglo XIV, los médicos aún creían que las enfermedades se originaban por desequilibrios en los humores corporales, bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre. Otros pensaban que el aire mismo estaba envenenado y recomendaban llevar flores o esponjas con vinagre en la nariz para evitar contagiarse. Durante la peste negra, algunos llegaban a oler excrementos para purificar el cuerpo. La gente moría por lo que hoy llamaríamos tonterías. Una picadura de pulga podía transmitir peste. Una astilla mal extraída podía causar tétanos. Una uña infectada podía acabar en amputación. Incluso los barberos eran peligrosos. Usaban las mismas cuchillas para afeitar a varios clientes y transmitían enfermedades de uno a otro. En la época victoriana, la situación no era mucho mejor. Londres estaba lleno de cloacas abiertas, ratas y aguas residuales.
El olor a podredumbre era tan fuerte que la historia recuerda aquel verano de 1858 como el Gran Hedor. Miles morían por cólera, fiebre tifoidea o simples diarreas causadas por beber agua contaminada. Se decía que los pobres morían por respirar el mismo aire que los enfermos. Otra causa absurda de muerte eran las quemaduras por vestimenta. Los vestidos de las mujeres, hechos con telas inflamables, se incendiaban fácilmente con las velas o chimeneas. Cientos murieron envueltas en llamas. Incluso la famosa bailarina Emma Libri, protegida de la Ópera de París, murió quemada cuando su falda rozó una lámpara de gas durante un ensayo. Y si sobrevivías a las infecciones o los accidentes, aún podías morir en el hospital. Los quirófanos eran cámaras de tortura, las herramientas se reutilizaban sin limpiar y los pacientes eran operados sin anestesia. Los médicos trabajaban rápido no por eficacia, sino porque los gritos eran insoportables. Muchos morían de shock o simplemente de dolor. A veces, el remedio era peor que la enfermedad. Para tratar la sífilis, por ejemplo, se usaba mercurio. Los pacientes morían lentamente intoxicados, con la piel gris, los dientes cayéndose y la mente destruida. Para los resfriados, se recomendaban sangrías. Para la tos, opio. Para el insomnio, láudano. Cada cura era una sentencia más. Los niños tampoco escapaban de este destino. La mortalidad infantil era brutal. La leche contaminada, las fiebres y las infecciones del ombligo acababan con millones antes del primer año de vida. Y si sobrevivían, las vacunas aún estaban lejos de llegar. La viruela, el sarampión o la difteria arrasaban ciudades enteras. En los campos, la vida era un juego constante contra la muerte. Un campesino podía morir por una herida al arar, por el mordisco de un perro infectado o por beber agua de un pozo contaminado. Las supersticiones sustituían a la medicina. Muchos confiaban más en los rezos o los amuletos que en los médicos. Se pensaba que el ajo alejaba a los malos espíritus, que las sanguijuelas limpiaban el alma y que las estrellas influían en la curación. Con el tiempo, la ciencia empezó a abrirse paso entre la oscuridad. Pasteur descubrió las bacterias, Fleming halló la penicilina, pero hasta entonces, durante siglos, la humanidad vivió al borde de la muerte sin entender por qué. Hoy, una simple pastilla o una vacuna nos salva de lo que antes significaba una lenta agonía. Pero no hay que olvidar lo que costó llegar hasta aquí. Cada herida curada, cada fiebre vencida fue pagada con el sufrimiento de millones. Así que la próxima vez que te cortes un dedo o sientas el dolor de una muela, recuerda, hubo una época en la que eso bastaba para morir. Una época donde la vida pendía de un hilo invisible, donde la medicina era un acto de fe y la muerte una visita diaria. Si te ha gustado esta historia macabra, dale like, suscríbete a Crónicas del Juglar y acompáñame en la próxima historia, porque aún quedan muchos secretos oscuros escondidos en los libros de la historia.